que me sacia y da dirección. Siento que mi espíritu vuelva a tener ríos de agua viva y de bendición. Y si existe, hablando de esto, si existe un adjetivo que la mayoría de nosotros no queremos que se nos aplique, es cuando nos dicen que somos fanáticos, ¿verdad? Es que ustedes son fanáticos, están todo el día en la iglesia. Y usted puede decir, que yo sepa, nunca he dormido en la iglesia todavía, ¿no? ¿Cuántos han dormido en la iglesia alguna vez? Bueno, en la predicación sí, pero quiero decir, por la noche, en la predicación hay algunos que cuando entonces se despiertan, ¿verdad? Pero por la noche aquí nunca hemos dormido. ¿Y cuántos han estado de lunes? Bueno, los jóvenes sí, los jóvenes sí. Pues ustedes duermen en cualquier sitio, ¿eh? Pero ¿cuántos han estado alguna vez de lunes a domingo todos los días en la iglesia? No, ¿verdad? Y nos dicen radicales y a veces nosotros lo confundimos o la gente lo confunde con ser un radical, ¿verdad? Y ser fanático religioso nos trae a la mente la imagen de un hombre con traje, con corbata, con el pelo engominado, con cara de ejecutor religioso. Piensa en Terminator, pero en religioso, ¿verdad? Con una Biblia en la mano, subido a un autobús y gritando a la gente, arrepentíos o vais a morir y todo. Cuando nos dicen religioso, nosotros tenemos ¿verdad? El concepto de ese hombre así. Y claro, a nadie le gusta ser así, pero creo que ninguno de nosotros somos así. No nos subiríamos a un autobús y le decíamos a la gente, vais a morir, vais a morir. Eso hicieron hace unos pocos meses, ¿verdad? Creo que eran unos alemanes que vinieron a Valencia y en el metro empezaron a gritar, ¿de dónde eran? ¿Rumanos? No, algo así, sí, no me acuerdo dónde eran. Rumanos, ¿verdad? Alemanes, sí. Alemanes porque lo escribieron en la fraternidad de pastores y con toda la buena intención del mundo, pero fueron al Christopher, Dios te bendiga, gracias por estar aquí hoy. Con toda la buena intención, ¿verdad? Pero empezaron a gritarle a la gente, vais a morir, y encima iban con mochilas, imagínense. O sea, era una bomba explosiva, nunca mejor dicho, la acción, ¿verdad? Así que los metieron en la cárcel. Y hay que ser sabio a la hora de evangelizar, ¿verdad? Hay que ser sabio y no podemos decir a la gente como el Juan el Bautista, van a morir, ¿verdad? Sino que hay una esperanza en Cristo Jesús. Sin embargo, la pregunta en esta mañana es esta: ¿qué es lo que el Señor demanda? ¿Desea el Señor que nosotros seamos radicales? ¿Deseará el Señor que nosotros seamos radicales, verdad? Para responder a esta pregunta deberíamos entender qué es lo que significa ser radical. Y pregunto yo, ¿será radical tratar de enseñar a los cristianos, a los que se dicen ser cristianos, verdad, sus responsabilidades para el Señor? Esto es asistir, esto es adorar, esto es ofrendar, esto es ser fieles a las enseñanzas, esto es llevar a otros al Señor, ¿verdad? ¿Será radical enseñarle a la gente a ser eso? Yo creo que no es radical, eso no es ser radical, ¿verdad? Creo que son las enseñanzas normales que Jesús, nuestro Maestro, nos dejó, ¿verdad? Lo que sí estoy seguro es que todo aquel que dice ser cristiano debería formar parte, todas estas acciones que yo he dicho, deberían formar parte naturalmente de una vida agradecida a Dios. Hoy podíamos habernos quedado en casa. Llovía, es domingo, toda la semana trabajando, ¿verdad? Y podíamos habernos quedado en casa tan a gusto. Y quizás no hubiéramos pecado por ello. Pero sin embargo, nuestro agradecimiento natural nos dice, no, yo voy a la casa del Señor, yo voy a ser agradecido con Dios, ¿verdad? Yo voy a adorarle, voy a verme con mis hermanos, voy a escuchar la palabra que me alimenta, ¿verdad? Que es la palabra del Señor, no es la palabra del pastor, es la palabra del Señor. Y hemos venido a este lugar naturalmente. ¿O aquí fueron obligados? Jóvenes, ustedes no levanten la mano. Pero creo que no hemos venido obligados, ¿verdad? Aunque alguna vez los jóvenes tienen que escuchar, hasta que no tengas 18 años, harás lo que yo diga. Pero a veces, cuando somos jóvenes, creemos que el Evangelio nos pone cortapisas, ¿verdad? Y barreras a nuestros sueños, a nuestros planes. Y muchas veces las barreras esas son protección para no caer al precipicio. ¿Amén? Son barreras.
pero no para no caer al precipicio, no para ir a nuestro propósito. El Señor no nos pone nunca barreras. El Señor levanta nuestros talentos, nuestros dones, nos apoya para ser mejores. Amén. ¿Y qué es lo que el Señor desea? Creo que, sin embargo, algunos pueden entender que el exigir todas estas cosas, que asista la gente, que venga el miércoles al seminario, que seamos fieles, que seamos puntuales al Señor, que podamos hablar del Evangelio a otros, ¿verdad? Algunos entonces nos tachan de ser radicales, ¿verdad? Y cuando yo escucho esto de algunos cristianos, no, es que claro, nos dicen que tenemos que venir el miércoles a la reunión, el jueves a la reunión, el domingo, que si los jóvenes y tal, no sé, es que ustedes son demasiado radicales, ¿no? Entonces muchas veces me pregunto yo, aquellas personas que se dicen ser cristianos y piensan que esto es ser radical, ¿qué han aprendido durante todos estos años en la iglesia? ¿Qué se les ha enseñado todos estos años? ¿O acaso los responsables que estamos en la iglesia, verdad, hemos enseñado al pueblo de Dios a ser indiferentes? Da igual si no asisto o si asisto, da igual si hablo del Evangelio o no hablo del Evangelio, da igual si ofrendo o no ofrendo, da igual si adoro o no adoro. ¿Habremos sido los responsables o es cada uno el que toma la enseñanza, verdad? Quizás fuimos los responsables, me preguntaba yo, que a gente le enseñó a ser mediocres en el Evangelio. Yo creo que no. Yo creo que no, ¿verdad? Y a veces me pregunto, ¿cómo aprendieron algunas personas a ser mediocres en el Evangelio? A pensar que con estar algunas veces basta, ¿verdad? Y el Señor, si vemos toda la demanda del cielo, como algunas veces decimos, es importante, ¿verdad? Y quizás hemos hecho algo mal en la iglesia para que haya personas que no se comprometan al 100%, que tener un compromiso total con el Señor. No solamente con la iglesia, ni con el local, ni con la asistencia, sino con Dios, ¿verdad? Les parece extraño y les parece excéntrico, ¿verdad? Imaginen que yo un domingo por la mañana, tal día como hoy, de pronto les anuncio y les digo, mire, para ser miembro de esta congregación, y estamos pidiendo por favor que aquellos que sienten miembro de Ser Casa de Paz rellenen esos documentos, tenemos que tener todo un registro y la FEREDE nos obliga en parte a tener todo ese registro, ¿no? No es porque queramos enterarnos de su dirección y su teléfono y todas esas cosas, sino porque necesitamos tener un registro, ¿verdad? Pero imagínense que yo un domingo por la mañana anuncio que para ser miembro de esta congregación tienen que cumplir al menos 4 compromisos. Tener 4 compromisos. 1, tienen que asistir 2 veces por semana, siempre, salvo por causa justificada o fuerza mayor, tienen que asistir 2 veces por semana. Después, tienen que dar generosamente al Señor. La ofrenda, ustedes tienen que darle generosamente al Señor, ¿verdad? Después, les decimos desde este lugar, tienen que llevar una vida moralmente limpia delante de Dios. Y después, el 4, tienen que mostrar esfuerzos sinceros por traer gente a los pies de Cristo. ¿Se imagina que desde aquí yo dijera el domingo eso? 4 puntos para ser miembro de esta iglesia. Y le suelto todos estos. Algunos me dirían, bye pastor, que Dios le bendiga. Hasta la vista, baby. Como decía Terminator, ¿verdad? Chao. Pero, y creo que hasta justificarían diciendo, no, bueno, es que el pastor no tiene ningún derecho a establecer esas reglas y cada uno es libre y hace lo que quiere en la iglesia. Y puede ser que tenga razón, ¿verdad? Pero yo les hago otra pregunta. ¿Tendremos derecho a llamarnos verdaderos cristianos si no hacemos esas demandas, no mías, sino esas demandas del cielo? ¿Tendremos derecho a llamarnos cristianos si no hacemos lo mínimo para el Señor, si no nos comprometemos lo mínimo para el Señor, verdad? ¿Tendremos derecho a ser considerados discípulos de Cristo si por lo menos no venimos a este lugar agradecidos? Y hay algunos que no vienen 2 veces por semana. Hay algunos que pudiendo no quieren, pero creo que eso hay muy poquitos en este lugar. Pero hay otros que quieren venir los jueves, quizás quieren venir y no pueden. Y Dios lo sabe. Y Dios no nos condena por ello, ni nos juzga por ello, ¿verdad? Hay otros que pudiendo venimos y venimos a gusto, ¿verdad? Y hay otros que trabajan toda la semana y no pueden venir solamente el domingo. ¿Estarán siendo infieles a Dios o estarán dando todo lo que pueden?
pero los jueves no pueden. Pues estarán dando todo lo que pueden, pero los jueves no pueden. Y uno no se tiene que sentir mal cuando realmente no puede, ¿verdad? Cuando realmente, hoy pues mira, me salió un trabajo, pastor, este jueves no puedo venir, el jefe me ha dicho que me quede unas horas extras, no pasa absolutamente nada. Todas estas demandas está diciendo si puedes y no quieres hacerlo, ¿verdad? Y para contestar a la pregunta si Cristo nos pide comprometernos de alguna forma con Él, vamos a leer en Mateo 19, del 16 al 22. Y usted conoce esta historia del joven rico. Mateo 19, 16 al 22 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Les dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: pues los mandamientos de siempre, los que te hemos dejado, ¿verdad? La ley mosaica, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué bueno soy, ¿verdad? ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, realmente, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y hay varias cosas que podemos aprender en esta mañana de este joven rico y varias cosas que se pueden decir de este hombre. Dice que era joven. Eso es una buena cualidad para acercarse al Señor. Era joven y ya tenía inquietud. No hay nada más hermoso que los jóvenes tengan inquietud de su Creador. Amén. ¿Hay alguien ahí esta mañana? Bueno. Y dice que era un principal. Lucas 18 nos dice que era un principal, era una persona importante. El versículo 22 de lo que hemos leído nos vuelve a decir que era rico. Y si no tenemos motivos para dudar de lo que él dijo que hacía, que cumplía toda la ley y todos los mandamientos, pues podemos pensar también que era un buen hombre, buen joven. Guardaba todos los mandamientos, honraba a sus padres, amaba al Señor, no mataba, no hurtaba, ¿verdad? No hacía falso testimonio y también tenía una inquietud sincera por el Señor. Tenía una inquietud sincera por saber qué iba a pasar con su alma el día que muriera, qué iba a pasar después, ¿verdad? Tenía una inquietud sincera para heredar la vida eterna, qué podía hacer, ¿verdad? Para conseguir la vida eterna. Y sabía dónde tenía que acudir. Acudió a Cristo. No acudió a un sacerdote, no acudió a los principales religiosos, acudió a Cristo. Había algo en su corazón que le decía: ese hombre tiene la verdad, ese hombre te puede contestar. Y esa inquietud es hermosa, porque hay muchos que pueden buscar. Ayer estaba viendo un programa sobre México y vendían las vírgenes y uno decía, la Virgen de Guadalupe. No tenemos ningún mexicano aquí, ¿no? Entre nosotros. Órale, no hay ninguno. Decía, y alguien decía: no importa todos los pesos que te puedas gastar si tienes una fe sincera en la Virgen de Guadalupe. Y uno puede tener una fe sincera en algo equivocado. Y puedes tener mucha fe en algo equivocado y esa fe nunca va a funcionar. Jamás va a funcionar. Sin embargo, el Señor nos pide tan solo una fe como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña, tan solo en un Dios grande. Hay muchos que dicen que tengo poca fe. Basta con que tenga fe. Ni mucha ni poca te pide el Señor, ¿verdad? Basta con que tenga fe. Todo lo demás lo hace Él, porque Él es el Dios de lo imposible. Amén. Así que tenía una inquietud, díselo al Señor fuerte. Y tenía deseo sincero, porque dice que en Marcos 10, 17 nos habla de este mismo relato. Y dice que se hincó de rodillas a tierra delante del maestro. Y sabía algo del carácter y de la misericordia de Jesús, pues le dijo: maestro bueno. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No es bueno, no solamente es bueno, sino Dios. Si me estás diciendo bueno, es porque me reconoces como Dios, es porque me reconoces como divinidad, es que me reconoces que yo también soy Dios. ¿Por qué me dices maestro bueno, verdad? Y dice Marcos 10, 21 que Jesús amaba a este joven.
era amado por Jesús. Pero a pesar de todo lo que hemos dicho de él, estaba perdido y tenía la inquietud de que no tenía la vida eterna. Todo lo que tenía, justo, era bueno, hacía buenas obras, tenía inquietud por la salvación, era humilde, sabía dónde buscar la verdad. Sin embargo, todo esto no le pudo salvar, seguía estando perdido para la salvación. Y fue Jesús precisamente para eso, para saber qué es lo que tengo que hacer para poder ganar, para poder tener, para poder disfrutar de esa vida eterna. Quizás esperaba de Jesús que Jesús le dijera: amigo, tú ya lo tienes, eres tan re bueno, no bueno, eres súper bueno, eres re bueno, que ya lo tienes, haces todo, todos los mandamientos los cumples, ¿verdad? Pero Jesús no le dijo eso. Y sabemos que sus riquezas no podían salvarlo. Y la actitud de Jesús, yo me imagino que sorprendió a los judíos, incluso a los discípulos también. Ellos se extrañaron muchísimo de que a un hombre bueno, de que a un hombre rico le dijera: oye, ¿sabes qué? No te sirve solamente con todo eso. Ya que para ellos, para los judíos, el ser una persona rica en aquellos tiempos era ser una persona justa y bendecida, ¿verdad? Estaba fuera de la comprensión por eso cuando Jesús le dijo: es más difícil, ¿verdad?, o que pase un rico al reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja, que es una ventana ojival. Estaba fuera de la comprensión de ellos, de que un rico se pudiera perder si era una persona tan bendecida. Si era rico porque estaba bendecido. Para ellos los lisiados, los tullidos y los pobres era gente que estaba en pecado, era gente que estaba maldecida para los judíos. Entonces era imposible. La respuesta de Jesús a todos les sorprendió. Pero es que Jesús contesta lo que necesitamos, no lo que nosotros esperamos o creemos. Jesús no contesta en cada momento lo que nosotros necesitamos. Por eso le dijo al ciego Bartimeo: amigo, ¿a qué vienes? Oye, Jesús, pero si está viniendo a ti porque es ciego y sabe que tú le puedes sanar, ¿por qué le preguntas a qué vienes? Pues si es obvio. Jesús, es obvio. ¿Para qué le preguntas al ciego Bartimeo qué es lo que necesitas? Pero ¿saben lo que pasa? Jesús sabe lo que hay en los corazones muchas veces de la gente, ¿verdad? Y aun teniendo necesidad de Jesús, aun viviendo una vida amargada, una vida triste, desesperanzada, ¿verdad? Una vida de sufrimiento, aún les preguntas ¿qué es lo que necesitas? Esperando que todos pensábamos que vamos a contestar: a ti, Jesús, necesito a ti. ¿Y saben lo que contesta la gente? Que me toque la lotería el día 22 de diciembre. ¿Qué es lo que necesitas? Un novio, un nuevo novio que me trate bien. Por eso Jesús le preguntó al ciego Bartimeo: ¿qué es lo que realmente necesitas? Porque muchos están ciegos y no ven las circunstancias y no ven la situación. Y en vez de contestarle a Jesús: Jesús, que me des la vista. Señor, te necesito a ti, te necesito una esperanza nueva, necesito la esperanza de salvación. Hay gente que contesta cualquier cosa, ¿verdad? Y estaba fuera de la salvación, aun siendo rico, aun pareciendo bendecido, ¿verdad? Porque el ser rico no es una condición para ser salvo. Ni el poder, ni el prestigio que él tenía, una persona importante, lo podían salvar. Aunque ante los ojos de los vecinos fuera un gran hombre, eso no era una condición para ser salvo, sino que seguía estando perdido. Y él sabía que estaba perdido, porque él fue diciendo: necesito la seguridad de la salvación. Necesito la seguridad de saber que puedo aferrarme a la vida eterna, ¿verdad? Su juventud tampoco lo salvaba. Y como he dicho, es maravilloso ver a los jóvenes con sed y hambre de la palabra del Señor. Es maravilloso a los jóvenes ver a los jóvenes con inquietud real de conocer a su Creador. Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y no tengas en ellos contentamiento, antes que ya no le puedas dar nada al Señor, antes que ya no puedas hacer nada para el Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de fuerza y de juventud.
Pero el simple hecho de ser joven no te garantiza de que vas a ser salvo. Es más, no te garantiza, no, es que no eres salvo solamente por ser joven. Uno necesita. El hecho de que mis papás estén aquí, el hecho de que mis papás sean pastores de la iglesia, a ellos no les salva, porque decimos Dios tiene hijos, no tiene nietos. Los hijos de los hijos y de los hijos tienen que ser hijos de Dios. Por eso cada uno de nosotros, hasta nuestros hijos, tienen que conocer a Dios personalmente. No les valen los méritos de sus papás. Mi papá hacía muchas oraciones. Mi papá era el pastor de la iglesia. Mi papá daba un montón de ofrendas. Mi papá iba todos los días, recogía el agua y limpiaba la iglesia y cogía la furgoneta y paseaba recogía a la gente. Y qué bueno, Señor, haz algo. Son los méritos de cada uno. Y no méritos personales, no méritos de obras, ¿verdad? Sino el haber conocido, el haber recibido a Jesús en nuestro corazón. El haber tenido al Señor como Padre, el haber tenido a Dios como Salvador personal. Es lo único que nos puede salvar. Amén. Porque no hay ningún mérito. Nosotros no hicimos ningún mérito, ninguna obra. Y aunque estuviéramos 24 horas por 7 días a la semana de rodillas adorando al Señor y pidiéndole perdón, aún así no podíamos ganar la salvación. Siempre lo repito, la salvación fue completa para nosotros. Yo les digo a los que están aquí, y como dice Juan 1:12, a los que le recibieron y creen en su nombre, a los que son hijos de Dios, usted y yo no nos estamos ganando la salvación, porque es imposible ganarla. Jesús la ganó por nosotros. Eso significa que yo no sé si seré salvo, voy a seguir yendo a la iglesia y portándome bien para ser salvo. Usted y yo, mientras Cristo esté en nosotros, Cristo permanezca en nosotros, el amor del Padre permanezca en nosotros, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo salvos. No es que seremos salvos, somos salvos por los méritos de Él, no por los nuestros. Ninguno de nosotros lo merecía. Y si alguien por primera vez entrara a la iglesia y nos mirara, diría, qué buenos son. ¿Tienen que ser más buenos todos? ¿Tienen que ser más santos? Pues ¿sabes qué? Para nada. Para nada. Dependientes de Cristo es lo que somos. Amén. Dependientes de Cristo es lo que somos. Cuando nos torcemos, cuando no escuchamos la voz del Señor, cuando el Espíritu Santo nos dice una cosa y nuestra humanidad otra, cuidadito con nosotros, ¿verdad? El Señor nos tiene que decir, hey, cuidado, no te olvides de quién eres. Porque más de una vez, si actuáramos como nosotros somos o éramos, la gente vería realmente el cambio que se ha producido, no por nosotros, sino por Cristo en nosotros. Y la fidelidad que este hombre tenía a los mandamientos, a la religión, tampoco lo podía salvar. Todo esto lo he guardado desde niño. Desde pequeño he guardado todo y cada uno de los mandamientos. Jesús le dijo en primer lugar, guarda los mandamientos. Y Jesús a veces parece demasiado obvio. O sea, demasiado. O sea, si te está diciendo que es un hombre, un principal, que es un joven aclamado por los demás y tiene un buen testimonio, Señor, habrá guardado los mandamientos. Pero ¿por qué Jesús le contesta en estos términos? Sabiendo que era un principal, sabiendo que era un hombre, un joven prudente, un joven rico, aparentemente bendecido, ¿verdad? Que este joven vivía bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Y Jesús, en vez de decirle, guarda los mandamientos, tendría que haberle dicho, sigue guardando los mandamientos, ¿verdad? Le tenía que haber dicho, eres tan re bueno, sigue haciéndolo así. Y el joven extrañado le preguntó, ¿cuáles? Hay otros mandamientos que yo no estoy guardando, porque Jesús, sabes que los estoy guardando todos. No hay nadie como yo en este lugar de bueno. Los estoy guardando todos, les estaba diciendo a Jesús, ¿verdad? ¿Cuáles? Pero nos dice el texto que Jesús le presenta toda una lista de Moisés, de los mandamientos, ¿verdad? Y el joven dice, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús quería llevarlo al lugar donde Jesús sabía que no estaba cumpliendo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dice también Marcos 10:20. Y Jesús no le respondió diciendo, pues entonces ya tienes la salvación. Desde entonces estarás junto conmigo, como el de la cruz, el ladrón de la cruz, junto conmigo en el paraíso. No te preocupes por nada, ¿verdad? Sino que Jesús le dio instrucciones
adicionales que este joven rico y amante de los mandamientos, ¿verdad?, tenía que hacer a pesar de que era un buen hombre y a pesar de que cumplía los mandamientos. Porque tampoco la bondad nos puede salvar. Pero si es que tú vas a predicarle a alguien de Cristo por primera vez y yo no necesito, pues si es que yo no robo, yo no mato, pues si es que yo soy buena persona, si puedo hacer bien lo hago, ¿qué necesito yo de Cristo? Pero es que justamente el Evangelio no es no hacer, el Evangelio es hacer. El Evangelio es cumplir los mandamientos. El Evangelio es conocer al Señor. No por no robar y por no matar. ¿Saben qué? El rencor también es pecado, el odio también es pecado, el mentir también es pecado. Y si hubiéramos tenido una pistola y si hubiéramos sabido que no vamos a la cárcel o un bate de béisbol, a más de uno le hubiéramos dado un mamporrazo. Si supiéramos que después no tenemos la cárcel, en esos estados de odio, en esos estados de furia, le hubiéramos disparado. Pero pensando que, la cárcel, el juicio, no, me tengo que comportar. Pero el Señor conoce nuestros corazones. El Señor conoce cuando hemos odiado, cuando hemos tenido rencor a alguien, y eso también es pecado. Amén. El otro día le decía a alguien, le contestaba, decía, el rencor es como un carbón encendido que solamente hace daño al que lo tiene. Así es el rencor. Hay gente que vive con rencor por otras personas, ¿verdad? Y al fin y al cabo, los que tienen rencor, los que hemos sufrido el rencor, ¿verdad?, vivimos nosotros una vida coartada. Quizás la persona a la cual nos hizo daño ni se entera de nuestro rencor, ni se entera del mal que nos hace. Pero nosotros nos enteramos. Oye, ¿sabes qué? Dime, tu cuñada le ha tocado la lotería. ¿A mi cuñada le ha tocado la lotería? ¿A esas locas le ha tocado la lotería? Esa no tiene por qué. Y nos reventamos por dentro. Y nuestra cuñada se gasta el dinero y lo pasa a bomba y vemos las fotos por el Facebook. Mírala, con lo mala y lo víbora que es. Y ahí está en París. Es que no lo merece. Y la otra se lo está pasando bomba. Y nosotros estamos mal porque esa persona no demuestra quizás arrepentimiento con nosotros. Pero ¿saben qué? Nosotros debemos de sacar el rencor de nuestra vida a pesar del comportamiento de los demás. Que me importa tres pepinos cómo se comportan los demás, lo que hagan los demás con el daño que hicieron. Yo tengo que sacar el rencor porque el rencor me afecta a mí. Yo tengo que sacar ese rencor. Que los demás hagan, si muestra arrepentimiento, si no muestra arrepentimiento. Es que mira, estoy mal porque no muestra arrepentimiento. ¿Saben qué? Da igual. Yo tengo que sacar el rencor para vivir libre y vivir feliz. La bondad no le podía salvar. Y ninguna de las cosas que nosotros convertimos en nuestros objetivos en la vida, sea riqueza, poder o fama, ¿verdad? Todas estas cosas no nos pueden dar la salvación. Si hay uno que tiene el objetivo de ser rico, de ser famoso, hoy yo quiero entrar no sé, a una academia de modelos y ser un modelo número 1 y todo, porque quiero tener fama. Y así voy a ser una persona íntegra y así. No, eso no me va a salvar. Eso no me va a salvar. Ser una persona reconocida por el público y admirada por el público, eso a mí no me va a salvar. Cuando el evangelista Marcos, en Lucas 10:21, relata este encuentro también, dice, mirándole, le amó. Jesús dice que mirándole, en Lucas 10:21 dice, mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Y ahí le dio en el centro de la diana, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Jesús no le dijo, anda y ven y déjalo en la iglesia, dámelo a mí y yo te quito la carga. No, dijo, ven, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Jesús no le hizo esta petición para molestarle. Jesús no le hizo esta petición para fastidiarlo. Jesús no le hizo esta petición porque quería que fuera pobre, porque no hay ningún voto de pobreza en la palabra del Señor. Es mentira, no existe el voto de pobreza. Ay, pero Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Eso lo decía porque era itinerante y no tenía lugar fijo para vivir. Pero Jesús no era ningún pobre. Humilde, pero no pobre. Jesús comía. Jesús dice que tenía a alguien que guardaba la bolsa con las ofrendas que la gente daba para poder seguir su ministerio. No tenía apego a nada porque
El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema no es que este joven tenía mucho dinero, ese no es el problema. No, entonces los ricos no pueden ser salvos, por supuesto que sí, pero no aquellos que le tienen apego al dinero. Y el dinero en este caso de este joven era lo que le estaba impidiendo poder cumplir, no los mandamientos, sino poder cumplir realmente con las demandas del cielo. Estaba poniendo por delante de Jesús, por delante de los mandamientos, por delante de lo que Jesús le pedía, el dinero y sus posesiones. Y no el dinero, sino el amor al dinero, ¿verdad? El tener como el ser no es el problema, sino a todas las cosas que están por encima, el amor a todas esas cosas que están por encima de Dios. No, es que bueno, pastor, yo tengo un trabajo que me remunera mucho dinero al mes. ¿Qué hago? ¿Lo tiro todo? ¿O dejo de trabajar? No, para nada. Pero no le tengo apego. Sé estar en lo mucho, como decía el apóstol Pablo, sé estar en lo poco. Me da igual, no tengo apego al dinero. Si hay una necesidad, la cubro porque no tengo apego al dinero. El problema no es el ser o tener, el problema es que todas esas cosas estén por delante de Dios. Pero ya no se llama solamente el dinero, sino nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras inquietudes, nuestra esposa, nuestro esposo, todo lo que esté por encima de Dios es pecado. Amén. Y es difícil evitar no amar el dinero o no amar a la fama, ¿verdad? O la posición social, lo tengamos o no lo tengamos. Quizás algunos de nosotros habíamos reaccionado exactamente igual que el joven rico si hubiéramos tenido mucho dinero. Anda, vende todo y dalo a los pobres. Dalo todo a los pobres. Y quizás también nos hubiéramos entristecido, ¿verdad? Y muchos quizás no tenemos amor al dinero porque tampoco tenemos dinero. Aquel le decía, Señor, si yo tuviera una granja, yo daría el diezmo, Señor, yo te daría un montón. Si yo tuviera una granja, Señor, yo te daría 50 cerdos, Dios mío, y los mataría para que la gente comiera, y lo daría, Señor. Pero como no lo tengo, Dios, Señor, si tuviera 50 cerdos, yo te daría, Señor, los haría matar para alimentar a la gente y tan solo si tuviera 10 cerdos, mataría uno y daría de comer, Señor. Le dijo el Señor, ¿y si tuvieras uno? Señor, tú sabes que tengo un cerdo. Hablamos de generosidad porque no lo tenemos. No sé si usted ha hecho planes alguna vez. ¡Buah, Señor, si me tocaran 30, 40, 50 millones de euros! ¡Buah! Compraba un local para la iglesia, hacía esto, hacía lo otro y tal. Y el Señor dice, espero realmente que si los tuvieras, hicieras todo eso. Y quizás muchos de nosotros no lo tenemos, porque sabe el Señor que quizás nos perderíamos. Quizás sabe el Señor que diríamos, ¿qué diríamos? Otros no. Muchos de aquí, la mayoría, diríamos, no le tengo apego al dinero, porque sabemos es algo que va y que viene, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Muchos no tienen amor al dinero porque no lo tienen, pero muchos tienen amor a trabajar mucho para tener más dinero. Aman trabajar muchísimo, muchísimo para almacenar. Así voy a tener una buena, y tengo un remanso por si me pasa algo, porque a lo mejor Dios puede fallar, porque a lo mejor la mano del Señor se puede acortar. Y voy a almacenar, aunque eso tenga que pagar un precio grande, no poder ir a la iglesia, no poder estar con mis hijos, ¿verdad? A veces uno no se conforma con el trabajo que tiene, que es suficiente para vivir y vivir bien, sino que quieren almacenar más y poniendo el trabajo por delante de Dios. Y yo les pregunto, ¿será eso también pecado? Todo lo que esté delante de Dios, ¿verdad? Dice el Evangelio que el Señor le amaban. Pero ¿saben qué? El Señor se pudo dar cuenta que este joven amaba más el dinero que el seguir a Jesús. Amaba más el dinero, ¿verdad? Era el dinero lo que se interponía entre él y la salvación. Por eso Jesús le dijo, quita el dinero, es el obstáculo, quítalo. Si es el obstáculo, quítalo. Si tu obstáculo es que estás obsesionado con tu esposo y tu esposa, no te digo que lo quites, no te digo que lo saques de tu vida. Hay algunos que dicen, sí Señor, estoy obsesionado, quítamelo. No, nada que ver. No mientan, ¿eh?
Pero todo ese escalón que está por encima de Dios es un ídolo. Todo lo que idolatramos por encima de Dios, tenemos que sacarlo y poner a Dios en primer lugar. Amarás a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ahí nos preguntan, ¿qué es el primer amor? Y todos decimos, el primer amor. Cuando yo estaba en el primer amor, cuando conocí a Jesús, el primer amor, iba con la Biblia debajo del brazo, a modo de desodorante, y la enseñaba por todos los sitios. Y yo, que el amor de Dios. Y me preguntaban la hora y le decía el Salmo 119 entero, el amor de Dios, el primer amor. ¿Te acuerdas del primer? Y no deberíamos recordar aquellos tiempos pasados como mejores, porque si recordamos los tiempos pasados como mejores, significa que ahora estamos empobreciendo espiritualmente. ¡Cucú! Si recordamos los tiempos pasados como mejores espiritualmente, es que ahora estamos siendo empobrecidos espiritualmente. Estos tiempos, y eso no significa que a veces pasemos una crisis, que pasemos circunstancias adversas, que el Señor nos enseñe también en medio de esa dificultad, en medio de ese desierto, por supuesto. Pero ¿sabe lo que saca el Señor de todo ese desierto y toda esa crisis? Nos saca purificados, nos saca aún mejores. Y así que lo que parece aparentemente negativo y aparentemente adverso, después se convierte para haber crecido 3 escalones de golpe. Porque a veces se crece más en la adversidad que en la benevolencia. Porque uno aprende a saber aferrarse al Señor. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando todo va bien, nos empezamos a olvidar de Dios. Todo va bien. ¿Para qué necesito a Dios en mi vida? Si todo va bien, si tengo un buen trabajo, tengo un buen coche, una buena casa, una esposa, un esposo que me quiere, mis hijos están en salud, ¿para qué necesito a Dios? Y de pronto tengo una crisis, de pronto quizás un hijo enfermo, de pronto pierdo el trabajo y entonces empiezo a aferrarme a Dios. Ay, Señor, ¿por qué? Al principio empiezo con resentimiento, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo tenía todo? ¿Por qué has permitido esto? Y empezamos a resentirnos contra Dios. Después empezamos a bajar un poco la aceleración, ¿verdad? Y empezamos a decir, bueno, Señor, si tú lo has permitido, por algo será. Pero no muy conformes, ¿verdad? Si tú lo has permitido, Dios, y después ya por último, Señor, hágase tu voluntad, Dios, que no sea la mía. Y al final Dios saca lo bueno de nuestras vidas. Cuando estamos en crisis nos acordamos más del Señor, nos acordamos de Dios, nos acordamos de orar. Tenemos necesidad de que un hijo nuestro conozca al Señor, tenemos necesidad de que un hijo nuestro tenga la salud, ¿verdad? Y clamamos a Dios y clamamos a Dios, cosa que cuando estábamos tan bien, orábamos por los alimentos y poco más. Y le mandamos un fax al Señor, Padre nuestro que necesitamos de alimentos, ¿no? Ya, un email, un WhatsApp, rápido. Y ahora nos tomamos el tiempo para clamar porque estamos mal y necesitamos la ayuda del Señor. Por eso es que muchas veces el Señor permite, no envía. Él no envía el mal, Él no envía las pruebas. Ninguno dice que Jesús no ha tentado, ni Dios ha tentado a nadie, sino que lo permite. Lo permite para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, como dice Deuteronomio 8, para saber lo que hay en nuestro corazón, si habemos de guardar o no los mandamientos, si todavía permanecemos en el primer amor cuando las cosas no van tan bien. No existe el segundo amor ni el tercer amor. Por mucho que llevemos 10 o 15 o 20 años en el Señor, no existe el segundo ni el tercer amor ni el quinto. Solo existe el primer amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que le faltaba a este joven. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios por encima de su dinero. Como he dicho antes, ¿quería Dios que se quedara pobre? Para nada. Para nada. Solamente que sabía, le dio en el quid de la cuestión, el centro de la diana, y le dijo, ¿sabes qué? Eso es lo que necesito para que realmente puedas tener la vida eterna, que quites todos los obstáculos, ¿verdad? Y quizás podemos pensar, pero es que Jesús le pidió demasiado, le pidió todo lo que tenía, ¿verdad? Todo lo que tú le des al Señor, dice que Dios te dará 100 veces más. 100 veces más. Amén. No sé si alguien me puede traer agua, por favor, que se ha vaciado. 100 veces más. Llénamela, por favor, si no puedo. Eso dice Marcos 10:30. Dice 100 veces más ahora, en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Wow. Por darle al Señor, por rendirnos a Él, por invertir nuestras vidas,
por sembrar nuestro corazón, por sembrar nuestro tiempo. ¿Qué se creen algunos? Que por venir aquí, agarrar la furgoneta cuando la iglesia está vacía, cuando no hay nadie, ir a recoger a los hermanos y venir a este lugar, el Señor no le va a dar, dice, 100 veces más. Ahora, en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Que por recoger los charquitos de ahí, ¿verdad? Cuando los hermanos, la pobre hermana Evelyn se cayó un porrazo y aparecía todo mojada, ¿verdad? El jueves por recoger agua y otros no han podido venir o no están. Y 100 veces más, dice el Señor. Todo lo que tú siembres en mí, dice el Señor, yo te lo voy a multiplicar por 100. Todo lo que nosotros le damos al Señor. Porque escúcheme bien, nosotros no fuimos los que nos acercamos al Señor. Él se acercó a nosotros. Él vino en busca de nosotros. Él no tenía necesidad de ninguno de nosotros. Estaba en el cielo con toda su gloria, con toda su majestad. Y se humilló hasta lo sumo para decir, voy a hacerme como un ser humano. Siempre le he puesto este ejemplo. Un día yo estaba apoyado en una pared y de pronto me di cuenta que tenía un hormiguero aquí al lado. Y empecé a pensar, digo, ¿te imaginas que ese hormiguero estén perdidos? Necesiten a alguien que los salve. ¿Te imaginas que yo, humano, con mi coche, mi casa, mi familia, todo bien, una iglesia que amo y que me ama, de pronto digo, vaya todo, me voy a hacer hormiga, me voy a meter en ese hormiguero y los voy a ayudar? Pues ni mucho menos lo que Jesús hizo, fue mucho más bajo, dice, se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo, no tenía necesidad ninguna. Pero nosotros sí. Amén. Pero nosotros sí teníamos necesidad. Y fíjese que la recompensa prometida dice que no es doble, sino una recompensa cientuplicada. 100 veces más de cada cosa que nosotros le damos al Señor. 100 veces más. Resulta sorprendente, ¿verdad?, que en este contexto de desinterés radical, como el que se nos presenta en la Biblia, alguien que le dé al Señor por amor y por desinterés, ¿verdad? Y justo nos presenta la escena al joven rico, ¿verdad? Jesús nos prometa una compensación 100 veces mayor. Algunos teólogos dicen que no puede haber contradicción en los pensamientos de Jesús. Dice, estos bienes centuplicados, esto dicen algunos teólogos, se refieren a que esos corazones generosos que lo dejan todo por Jesús y su causa recibirán no 100 veces más de lo mismo, sino una realidad 100.000 veces más valiosa. Porque no solamente está hablando de dinero. Ay, pues yo voy a darle mucho a Dios para que me dé mucho. No está hablando solamente de dinero, sino de algo más valiosa, que son los bienes espirituales y las bendiciones del cielo. Y dice la palabra del Señor que tan solo, en Mateo 6:33, tan solo si buscamos el reino de Dios y su justicia, si buscamos el obedecer, el ser justos y declarar justicia conforme el Señor nos ha dado la justicia a nosotros o nos ha legislado, si nosotros ofrecemos justicia, si nosotros extendemos el reino del Señor, dice que todas las demás cosas, ¿cuántas? Todas las demás cosas. Pero el Señor sabe que necesito una mujer, para que me acompañe, para ser una compañera, para todas las demás cosas. El Señor sabe que necesito un buen trabajo o un trabajo que me permita ir a la iglesia, que me permita pagar mis facturas, todo lo que necesitas. Buscad primeramente el reino de Dios. Y uno puede pensar, qué egoísta es Dios, ¿no? Qué egoísta es Dios. Primero Él. Y entonces si le buscamos a Él nos da. Él no lo hace por egoísmo. Él no necesita nada. Lo hace para bendecirnos a nosotros. Lo hace porque tiene, como decía Enrique, los cielos a reventar. Y dice, probadme en esto. Abro las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobre y abunde, ¿verdad? El Señor nos enseña, como el joven rico, a amarlo a Él más que a nuestra propia familia, más que a nuestra casa, más que a nuestro país, más que a nuestro majadito, más que a todo, más que a la paella, más que a todo, más que a nuestros hijos, más que a nuestro trabajo, más que a todo, más que a nuestra propia vida, como dice Lucas 4,
más inclusive que a nuestra propia vida. Que quede bien claro siempre, ¿verdad?, que cuando hay algún obstáculo que está impidiendo que la obra de Jesús se pueda completar en nuestra vida. Como decía Gálatas 2:20, decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Será algo radical como vivía Pablo? No se olvide que estamos siendo o radicales o ¿qué más? O fanáticos. ¿Sería fanático Pablo o sería un radical? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O Romanos 14:8 podría decir, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Si estamos viviendo, que sea para el Señor. Si estamos viviendo, que demos todo lo que tenemos para el Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y en Filipenses 1:21, el mismo autor nos decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es vivir a Cristo, es disfrutar a Cristo, es saborear a Cristo, es tenerlo a Él en primer lugar. Y morirme, wow, pues es ganar, es estar todavía mejor con Él, ¿verdad? Y de acuerdo a todo esto, nos pide el Señor a cada uno de nosotros menos de lo que le pidió al joven rico. ¿Usted qué cree? ¿Nos pedirá a nosotros menos que al joven rico? Algunos dicen, a mí no, como no tengo dinero. No está hablando de dinero, está hablando de poner a Dios en primer lugar. ¿Nos pedirá a nosotros menos? Para nada, nos va a pedir exactamente lo mismo. Amén. Todo lo que tengamos para la causa de Cristo, incluyéndonos a nosotros mismos, esté por debajo, como dijo Pablo, todo lo tengo por basura, por amor a Jesús. Todo lo tengo como secundario, terciario, por amor a Cristo. Y eso fue lo que Jesús le pidió al joven rico. No le pidió su dinero, sino le pidió el estar en primer lugar en su corazón. Eso es lo que le pidió. ¿Suena esto radical? ¿Suena esto ser radical o fanático? ¿Cómo le suena? No es que suene, es que es radical. Pero ¿saben qué? El amar a Jesús es radical. En el cielo